Hola, ¿qué tal? Soy Graciela Steines, defensora y divulgadora de derechos, deberes y libertades fundamentales, y tengo el gusto de compartirles hoy un tema muy grande, muy complejo, pero importantísimo desde el punto de vista de la ciudadanía, que tiene que ver con esta aproximación, el aprovechamiento a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Quisiera iniciar de una manera más amplia, preguntándoles si podemos observar que hemos desarrollado varias luchas en donde hemos aprendido que a veces se gana por las malas, pero no hemos evaluado los costes. Y la cuestión es si en este nuevo mundo que implica la pandemia ya de ahora en adelante, podemos probar otras alternativas. Muchas veces hay cuestiones que funcionan porque pues obtenemos alguna ventaja, pero la cuestión es si no estamos ya realmente en un nuevo paradigma, en una nueva era, en donde los peligros son tales que nos obligan a adaptarnos y a cambiar. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla para compartir los próximos 10, 15 minutos a lo más, a lo mucho, algunas preguntas, pero sobre todo yo tengo claro que la ciudadanía, las personas quieren contribuir, quieren colaborar, pero muchas veces no sabemos cómo. Y lo cierto es que a pesar de que no hay recetas, sí vamos a tener la necesidad de desarrollar nuevos esfuerzos de manera indudable. Entonces, voy a ponerles en pantalla algunas de las cuestiones que quisiera destacar. Primero que nada, que somos una red realmente que estamos haciendo trabajo transdisciplinario. Estas palabras de multi, inter y transdisciplina cada vez las oímos más, pero fíjense que no es tan fácil hacer integración. Y la integración empieza por la escucha activa. Tenemos muchísima violencia por no hacer escucha activa, por no tomar turnos, por no realmente precisar cuál es el mensaje, cuáles son nuestras expectativas. Entonces, yo sé claramente que las expectativas de ustedes en un coloquio como este, pues tienen que ver con lo que hemos venido desarrollando ya desde 2015, pero sobre todo, de verdad, como un proyecto y un producto UNAM, orgullosamente UNAM. Empezamos haciendo innovación, haciendo aprovechamiento de tecnologías desde el día 1 de la pandemia, que coincidió justamente con la reunión del grupo de los 20 y cómo podemos aterrizar todos estos discursos que se generan en los espacios políticos, en los espacios académicos, en la vida cotidiana. Entonces, aquí la idea del título es que pueda ser algo provechoso en cualquier nivel, no solamente en el plano académico, no solamente en el plano de la alta investigación, sino en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo tomar decisiones sustentables cotidianamente? ¿Cómo empezar a trabajar con esta noción de la gestión de riesgos? Y más o menos cuáles son algunas claves de los modelos de toma de decisiones. Y aquí el punto es cómo lo aplicamos en esta vida cotidiana. Yo empezaría con una gran pregunta. ¿Cómo creen ustedes que tomamos mejores decisiones? ¿Con una información robusta, sólida, o con información intuitiva que de repente es vaga e inconexa? Seguramente coincidirán conmigo en que las mejores decisiones las tomamos con la mejor información. Entonces, tenemos por norma aquí en el laboratorio, los equipos, las redes de trabajo, los nodos que nosotros les llamamos, siempre empezar con una hoja de ruta, con algunas palabras claves, con algunas categorías que nos interesa definir para poder hablar lenguajes comunes, lenguajes consensados. Todos los días estamos tomando decisiones, pero justamente tenemos un modelo intuitivo que tomamos más o menos ahí cotidianamente como podemos, y tenemos un modelo de toma de decisiones más informado, más organizado, conforme más nos acercamos a las metodologías científicas y vamos identificando cuáles son los
rubros, los cajoncitos que no podemos dejar vacíos o no los podemos dejar inestables. Y por otra parte, esta gestión del riesgo nos invita a tomar muy claras las diferencias entre lo que es el riesgo y lo que son los daños y los peligros. Vamos a suponer que la gasolina o un material inflamable, pues entraña un peligro de estallar. Entonces, el riesgo sería, pues, no tener cerca fuentes que lo puedan incendiar. Entonces, los conceptos a veces no se pueden romper tan radicalmente en aparatos estancos. Así que podemos decir que puede haber afinidades, pero el riesgo es la posibilidad de, y el peligro o el daño es una situación de facto concreta que puede actualizarse conforme hay más o menos posibilidades. Entonces aquí tenemos, digamos, algunas de las palabras claves. Hay muchos modelos de toma de decisiones que van desde lo intuitivo hasta lo estrictamente científico, basado en evidencia, con muchos experimentos, con muchas pruebas, como lo tenemos en el caso de las vacunas. No se trata nada más de inventar o pensar que ya está la vacuna, sino que se tiene que empezar a aplicar en distintas muestras, entre más muestras, mucha más seguridad. Entonces, todos estos procesos que tienen mucha experimentación, una gran base de evidencia, es lo que hace la diferencia entre los modelos. Y el tema aquí es que la palabra que nosotros queremos enfatizar en estos minutos serán las estrategias, el cómo lo hacemos, no solamente el qué, sino los procesos para llegar a un cómo que también podamos evaluar. Me encargaron una tarea, no supe cómo le hice, la entregué. No se trata de eso, se trata de saber justamente cómo le hice para, a partir de los errores y los aciertos, poder continuar tomando mejores decisiones y no empezar cada vez de cero. Entonces, aquí la cuestión es que necesitamos entrar mucho más a los modelos correlacionales. ¿Qué es un modelo correlacional? Significa no vernos aislados de esos problemas o factores individuales, de los círculos en los que nos desarrollamos, la familia, la colonia, el barrio, la comunidad, las grandes colectividades, los núcleos en los que nos movemos, y tenemos desde luego campos privados y campos públicos. Entonces, aquí tenemos que todas estas decisiones se ven influidas por los diferentes niveles en los que estamos interactuando. Desde luego no podemos tener solo en cuenta factores individuales ni solo en cuenta las determinantes sociales. Podríamos decir, en México hay una gran desigualdad, entonces ya no podemos hacer nada. Entonces, aquí la cuestión es que en cada uno de los niveles tendremos siempre distintas posibilidades. No podemos seguir con el discurso de que como en México hay desigualdad, yo como persona no puedo hacer nada. O yo no separo los residuos porque el camión de la basura los va a juntar. No importa. No importa si el camión de los residuos es eficiente o ineficiente, si la política pública se da o no se da. El empuje de las prácticas ciudadanas es clave y es estratégico. Entonces aquí tenemos todos esos niveles interrelacionales. Y luego también tenemos aquí esta pregunta. ¿Mucha o poca información? Desde luego, no es solamente una cuestión de cantidad. Muchas veces el cerebro humano, la persona, se agobia cuando cree que tiene mucha información. A veces los estudiantes o las personas dicen, no quiero saber mucho porque me hago bolas. Si nada más tengo para comer cereal, pues ya me quito de problemas porque sé que solo tengo cereal. Y si me pones 70 opciones, me vas a confundir. No se trata de mucha o poca información. Cada quien sabe lo que puede gestionar. Lo que no podemos hacer es impedir que otras personas quieran más información. Si yo me conformo con 5 de información, no puedo considerar que otra persona también se tiene que conformar con ese 5%. A lo mejor esa otra persona necesita 1000 o necesita 1. Lo que no podemos es coartar el derecho de las demás personas a tener toda la información que consideren necesaria. Entonces, ¿cuánta? Mucha o poca, depende de la gestión de cada persona, pero más que nada de cómo organiza esa información. Aquí la clave es el tipo de información
verídica y selecta. Y si nuestra información es plural o está cerrada a las percepciones de un mismo grupo. Está comprobado científicamente que si nosotros hablamos con las mismas personas que opinan igual que nosotros, nuestro nivel de prospectiva, de ver a futuro, se empobrece. Eso es una cuestión científicamente comprobada. Entonces, cuando yo voy aprendiendo a hablar con la persona que piensa lo más contrario a mí, yo voy teniendo oportunidad de subir en mis niveles de desafíos. Entonces, apúntenlo, anótenlo, el que ustedes, cada quien evalúe su nivel de pluralidad, de gestión de esa pluralidad, es su medida de adaptabilidad y de avance. Si nosotros no queremos tener problemas con nadie y no queremos pensar diferente en nada, realmente los perjudicados somos cada una y cada uno de nosotros. Entonces, no es solo cuestión de mucha o poca, es cuestión de cuántos métodos, qué metodologías y realmente qué pretendes. Si lo que pretendes es tener mucha, porque eso te hace sentir muy bien y crees que con esto dominas, pues podemos entrar en algunos espejismos. ¿Por qué? Porque hay muchas falacias y no se trata de manejar mucho, se trata de resolver mucho. Y entonces, si mucha información se genera un cuello de botella e impide que uno pueda resolver, entonces no será conveniente tener mucha información porque no la estamos aplicando. Ese es un problema importante en nuestro sistema educativo, que maneja información enciclopédica, pero toda esa información no se está aterrizando, no se está aplicando a problemas, a necesidades específicos. Entonces, aquí vemos esta situación que se las aterrizo en un caso de salud pública. Una persona que fuma desde los 12 años, tiene un cáncer tremendamente rampante a los 56, tiene un cáncer de pulmón importante y es un cáncer dramático, dolorosísimo. Y en la evaluación que se le hace al paciente, el paciente dice, pues es que nunca me imaginé estar en esta situación. Y aunque parezca una broma o provoque en alguien alguna sonrisa, el decir, ¿cómo es que si fumas desde los 12 no te imaginabas que te iba a dar cáncer? Es lo mismo con la gente que en situaciones de pobreza se coloca en ciertas laderas, en ciertos humedales, y es la primera afectada por inundaciones o por eventos climáticos. Y sin embargo dices, nunca me imaginé que esto me iba a pasar, aunque en realidad era lo primero que debía uno haberse imaginado. Entonces, debajo de todo este modelo, ¿qué subyace? La formación y la información. Y no estoy hablando solo la educación formal en la escuela, sino estoy hablando de la autoformación, el acceso a este mundo que hoy con la pandemia es un mundo abierto de conocimiento. Claro que hay que saber buscar, hay que practicar dónde buscar y cómo buscar. Entonces, aquí tenemos esta cuestión que se desplaza del nunca me imaginé al deber realmente de estar informados. Y ustedes ven aquí abajo de esta diapositiva, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero les puse un modelo muy sencillo de una línea de continuidad que marca, digamos, colores y por decir así, dentro de nuestra vida cotidiana lo que predomina, si se fijan es la línea más larga, la blanca, se llaman sesgos cognitivos y falacias, eso es lo que predomina a nuestro alrededor. Pero también tenemos un tramo final en estos sesgos que es rojo, que se denomina resistencias y prejuicios. Muchas veces nuestro cerebro se acomoda a ciertos conocimientos y ya no quiere esforzarse en salir de ello. Eso constituye el principal desafío, las resistencias que nosotros tenemos y los prejuicios que tenemos para esforzarnos y salir de eso que pensamos que ya habíamos aprendido y que como observamos en el mundo a nuestro alrededor, damos por hecho y olvidamos que todo lo que construye la persona, el ser humano, se puede reformular. Es decir, es que así lo he hecho siempre. Muy bien, la pregunta no es cuánto tiempo lo has hecho. La pregunta es si eso te está funcionando, si realmente es lo mejor para ti, para tu vida. Entonces, si no es lo mejor, tendrás que empezar gradualmente a modificar. Sea
el peso, sea la salud, sean las vacunas, sea la organización de tu casa, sea la elección de los lugares que visitas y las formas en cómo lo haces. Luego ya pasamos a una parte amarilla que dice percepción biopsicosensorial. Hay veces que nosotros pensamos, está haciendo mucho frío. Bueno, eso el cuerpo te dice que está haciendo frío, pero sin embargo, hay otros factores de forma, de proceso, de edad, culturales que te hacen procesar. Ante un sesgo, por ejemplo, ante un desastre natural como es un sismo, no todas las personas reaccionan con el mismo miedo ni en la misma escala. Si yo en mi alrededor veo que mi familia reacciona de una manera más organizada, más moderada, voy aprendiendo a tener una gestión emocional y una preparación, una reacción ante el riesgo. Entonces, esa percepción biosensorial está acompañada de otros modificadores de proceso de forma culturales que tienen mucho que ver. Entonces, por ejemplo, alguien que vive en Noruega, que está acostumbrado a bajísimas temperaturas, llega a México y pues no va a necesitar nunca una chamarra. A lo mejor aquí estamos a 15 grados y ya traemos hasta casi abrigo de esquimal. Entonces, es una cuestión también de entrenamiento. Las costumbres se pueden entrenar, se pueden reeducar. Y por último, tenemos esta línea verde que, como ven, está ustedes más gruesecita, porque es toda la parte ya del procesamiento cognitivo racional. Es de sentarse a decir realmente qué no me ha funcionado para empezar a hacer esa lista. Y tal vez esta sea la aportación más importante en estos minutos que yo quisiera dejarles. Hay que escribir, hay que empezar a hacer bitácoras, hay que empezar a describir aquello incluso que nos parece que nos sale perfecto. Hay que empezar una nueva etapa de evaluación. Y voy a empezar entonces con esta gráfica porque me voy a ir cada vez más rápido, nada más para preguntarles cuál es, digamos, la respuesta de la ciudadanía en México cuando se le pregunta cuáles son nuestros riesgos. Dicen la inseguridad. Bueno, en este momento evidentemente es el tema de salud, de la pandemia y que tenemos un equipo de salud cada vez más mermado, insuficiente, ya desde antes de la pandemia, con lo cual ahora es un equipo que está todavía más presionado, el equipo de salud. Pero, ¿cuáles son los delitos? Tomando esta información de 2018. Bueno, vemos que los delitos en la pobreza tienen mucho que ver con la violencia y con el robo, pero aún así vemos que los promedios nacionales, por ejemplo, no son iguales cuando uno los plantea en la Ciudad de México o en un municipio. De manera que ya las grandes recetas para todos tampoco van a funcionar, porque así como hay un problema muy particular de inundaciones por decenios en Tabasco, así podemos tener que en Chihuahua básicamente el estiaje, la sequía es el problema más importante. Entonces, las políticas tendrán que ir fragmentándose y desagregándose, así como las demandas de la ciudadanía. No siempre las demandas de la ciudadanía tienen toda la información que se requiere y otra vez volvemos a la base educativa de este gran concepto llamado democracia deliberativa. La democracia deliberativa, no vamos a entrar en 10,000 teorías, es aquella que no toma en cuenta si la otra persona te cae bien o mal, si es del partido blanco, amarillo o con puntos, sino en el mensaje. Eso es la democracia deliberativa. A ver, realmente, ¿cuál es la agenda de necesidades que tenemos que afrontar en el primer trimestre, en el primer año, en cada uno de los periodos en los que se van presentando ciertos problemas recurrentes? Entonces, democracia deliberativa es centrarnos en el mensaje. Por eso aquí vemos cómo es importante manejar datos diferenciados. Vemos que, por ejemplo, si se van ustedes aquí al rubro de homicidio, vemos que el promedio nacional, digamos, sería 24% de delitos de todo el total que son homicidios. Pero vemos, por ejemplo, que la Ciudad de México tiene 17.3, es un poquito más bajo. Pero si ustedes ven en el caso acá de portación ilegal de armas, ven que no es un problema realmente importante o tan importante en la Ciudad de México como sí lo es a nivel nacional. O vemos cómo el robo de autopartes es 3 veces casi más fuerte en la ciudad
que en el nivel nacional. ¿Qué les quiero mostrar con esta gráfica? Que lo primero que necesitamos es información basada en evidencia, datos, estadísticas. Las estadísticas no son algo aparte de la gestión de riesgos y de la toma de decisiones, son la base. Y puede ser que estos datos no sean totalmente ciertos y válidos, pero necesitamos datos como patrones de referencia. Entonces, voy a casi que empezar y terminar esta participación con ustedes, porque sé que lo que les interesa, bueno, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son esas cuestiones que podemos aplicar en el día a día? Sin duda, el marco del enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales y la Agenda 2030 son el gran marco. Los derechos y deberes porque nos van dando un aparato de definiciones, de fórmulas relacionadas con el comportamiento, lo que queremos fomentar, lo que queremos inhibir. Quien no conoce de entrada esos derechos y deberes, pues, ¿cómo los va a ejercer o cómo los va a ejercer adecuadamente? Y por el otro lado, la Agenda 2030 es toda la perspectiva metodológica, pragmática, presupuestal. Si tú tienes 1,000 pesos, ¿cómo los gastas cada quincena? ¿Cómo divides esos 15,000 pesos? ¿A qué se van? ¿En dónde puedes empezar a reajustar? Si tú dices, no, es que no puedo reajustar en nada, es porque no has hecho un análisis realmente más detallado, un poquito más con pluma y papel, para ver cómo podemos cambiar esa distribución. Pero entonces, aquí yo quisiera destacarles este conjunto de derechos que componen el nuevo modelo de Estado que tenemos. La parte amarilla que ustedes ven ahí es específica de lo que se llaman los gestores de fondos públicos. ¿Quién gestiona los fondos públicos? Pues no solamente los gestionan los funcionarios, claro, los funcionarios gestionan pues el 90% de esos fondos públicos que pagamos con los impuestos, pero también lo hacen algunas empresas que licitan o que están subcontratadas. Cualquier grupo social que maneje fondos públicos por intermediación es también parte de este color amarillo que es diferente. Y entonces ahí tenemos el pleno derecho de conocer cómo se están gastando estos fondos, cómo se están asignando. Y seguramente ustedes dirán, es que yo no sé cómo bajar fondos públicos, cómo pedirlos. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar. ¿Cuáles son los requisitos? Si los requisitos son demasiados o si no tienes muy claro el proyecto, tienes que empezar a trabajar en ese proyecto para esa ranchería, para ese municipio. Tienes que empezar a conseguir información de soporte para poder tener acceso a programas. Y si no hay, presionar para que existan fundamentándolos. Si no fundamentamos realmente la necesidad y no la hacemos ver, no vamos a poder empujar este cambio de paradigma. Entonces, los otros 4 colores, rojo, verde y azul, lo que nos están diciendo es que necesitamos cada vez más participación, pero no participación en llegar a votar y decir ya me voy. Participación en informarse permanentemente, en hacer ver las necesidades, en fundamentarlas y en abrir canales de comunicación. Entonces, vemos arriba todo este paquete de derechos, deberes, empezando por el derecho a saber, la información pública, lo que se llama la transparencia proactiva, que yo pueda usar esos datos generados por las instancias públicas. Derecho a informarse, a participar, las nuevas asociaciones, pero todos estos derechos que acaban claramente en que ya no podemos decir solo tú eres responsable, yo no tengo responsabilidad de nada ni de mi autocuidado. Eso definitivamente ya queda atrás en la prehistoria antes del COVID-19, del SARS-CoV-2. Esto ya cambió para siempre y no hay marcha atrás. Muy bien, entre las recomendaciones, porque realmente ya solo me va a quedar mostrarles algunos documentos que les sugeriré yo para consultar, para poder leer y que ustedes trabajen en lo que más les interesa, serían estos elementos. No podemos generar una repriorización si primero no le vamos dando peso a nuestros problemas y a lo que estamos invirtiendo en ello. Entonces, no son fórmulas matemáticas complejísimas, sino que tenemos que ponerle tiempo, dinero y esfuerzo en cada uno de los proyectos en los que estamos comprometidos en nuestro día a día para saber si merece la pena cambiar un poco esos porcentajes
y esas energías. No gasta uno la misma energía con un niño de 7 años que con uno de 20, que con un hijo de 35. Bueno, pues todo esto tiene que cobrar papel y lápiz en blanco y negro, tiempo, dinero y esfuerzo. Necesitamos definitivamente pluralizar y ampliar nuestras redes de apoyo, no para dispersarnos, sino para focalizar problemas y necesidades. ¿Qué, con quién, para qué? Esta es una estrategia muy importante porque queremos hacer todo con todos y esto no es posible. Esto no va a ser eficiente. Tenemos que diversificar nuestras fuentes, buscar una asociación civil, una unidad en la academia, organizaciones mixtas como esta que es el laboratorio, a lo mejor casas especializadas. Necesitamos diversificar esas redes y las fuentes en las que estamos consolidando nuestro punto de vista, porque muchas veces leímos el librito de hace 50 años, nos costó mucho trabajo y nos quedamos en ese librito y en esa perspectiva, y hay como 70 libritos o 190,000 más. Entonces tenemos que empezar a hacer un plan de rediversificación de las fuentes a partir de los problemas más ingentes seleccionados. Parece una cuestión muy sencilla, pero muchas veces nos preguntamos qué hay en la esquina de la colonia y ni siquiera sabemos el nombre de la calle. Entonces, trabajar sobre directorios un poquito más actualizados para que no sabíamos que iba a haber un incendio. Bueno, pues ya imagínate que va a haberlo y empieza a buscar tus teléfonos de emergencia y trabajaremos sobre conoce tu kilómetro a la redonda. Con eso que hagamos, podemos empezar a cambiar mucho, porque entonces puedes redirigir. Oye, es que ¿dónde hay una sastrería? Ah, mira, hay una que está en tal y tal cual. Conocer tu kilómetro cuadrado, donde quiera que estés, es un primer nivel de información muy importante. Conocer tus servicios básicos, conocer esos micronegocios, conocer las micronecesidades, empezar por ese radio del kilómetro cuadrado a partir de tu centro de gravedad, lo que diríamos hacer una hélice con los brazos extendidos, es una gran estrategia para empezar a mejorar estos modelos de gestión de riesgos. De trabajos por proyectos y utilizar como una herramienta para eso las metas y submetas de la Agenda 2030, de los ODS, empezar a encuadrar en ese marco, nos genera una primera metodología. Y frente a esta cuestión de no, yo prefiero no saber, yo estoy muy bien así, empezar nuevamente a identificar aquellos riesgos, aquellas situaciones que a lo mejor no nos hacen sentir tan cómodos, pero que nos va a permitir hacer estos ajustes en la presupuestación selectiva. Tal vez alguien dice, no, pues yo no tengo absolutamente nada, no me sobra nada, entonces no puedo reorganizar o reasignar nada. Eso pasa cuando precisamente no lo hacemos de una manera un poco más organizada, más ordenada, con papel y lápiz. Pero una vez que empieza uno a hacer esas cuentas, uno se va dando cuenta, sí puedo coger un poquito de aquí, sí puedo ampliar un poquito de allá. Y entonces, aquí les pongo esto de los sesgos cognitivos porque me interesa mucho que piensen sobre ello. Vivimos en realidad en un mar de falacias que no nos permiten tomar las mejores decisiones. Aquí voy a abrir esta imagen porque lo que vemos es un modelo en donde estén interactuando permanentemente acción y reflexión. Y trabajar en nuestras competencias es algo que podemos hacer a lo largo de la vida, todo el tiempo. No es que yo ese libro ya lo leí o eso ya lo sé. Todos los días habrá una nueva forma de aplicar, una nueva forma de correlacionar, vamos puliendo y no vamos reforzando prejuicios y estereotipos. Y podemos ir integrando una identidad mucho más balanceada. Siempre decimos, la solución son los valores. Sí, pero los valores no son nubes flotantes, los valores son razones de priorización que uno va planteando. Entonces, el valor de la honestidad, bueno, honestidad, ¿para qué? ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir con ella? Todos van hacia terrenos del comportamiento aplicado, de manera que es muy importante que vinculemos estas nociones de las dimensiones, digamos,
con este concepto muy importante que se los dejo, que es el concepto de agencia. Agencia quiere decir que todos tenemos algo que hacer en cualquiera de las escalas, si no es que en muchas. Pasaré con esto a, digamos, hacer una cadenita muy sintética para ir dejando la idea cerrada. Es empezar por identificar los riesgos y eso implica ir empezando a prever, abrirnos a las posibilidades. Si yo tengo 40 años, no puedo pensar que toda la vida voy a tener 40 años ni que voy a estar sana toda la vida, sino que hay capacidades que van cambiando y que yo tengo que empezar a prever siempre 20 años antes. Por ejemplo, todos los problemas de la adolescencia no se ven en la adolescencia, se ven 10, 15, 20 años más tarde, cuando ya es más difícil repararlos. Mitigar, preparar, auxiliar, recuperar, reconstruir. Estas palabras tienen que ver con una serie de recomendaciones que yo quisiera hacerles para combatir estas resistencias que nos afectan casi que todos los días. Y poder transitar, vuelven a ver abajo este esquema lineal que les pongo, transitar de estos miedos irracionales que realmente nos atrapan en cada edad por diferentes razones para poder llegar a la parte verde que les marco acá de innovación racional. Esto tiene un recorrido que quien les prometa que es mágico y que va a ser de la noche a la mañana o que se lo van a sacar con un cachito de la lotería, claramente les miente, y si uno quiere creer eso, claramente se está uno perjudicando. Entonces, yo aquí prácticamente les voy a poner las dos diapositivas para que ustedes con calma las lean, las trabajen y tomen de ellas lo que mejor les convenga, porque son 17 propuestas para evitar estas resistencias que no me daría tiempo realmente de leer. Entonces les dejo para que lo detengan, para que hagan captura de pantalla o para que lo vayan leyendo con mucha calma y que realmente lo consideren. Pero, como dijo Sócrates, conócete a ti mismo, es realmente una fórmula infalible. El que trabajemos sobre nuestras fortalezas, oportunidades, desafíos, y no decir, no, pues yo así soy, como si fuéramos una piedra que no cambia. Nadie es así. Todo es en el ser humano cambiante, es evolutivo, y ninguna especie sobrevive si no se adapta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en ese autoconocimiento. La visión estratégica y el manejo del riesgo nos requieren toda esta, digamos, columna transversal que les estoy poniendo yo aquí. Lo pongo en inglés, pero ustedes lo vieron ya traducido con todas estas competencias, la parte de la evaluación, el manejo de estadísticos, pero lo que me interesa subrayar es aquí abajo. Esta palabra de cambio a veces como que nos incomoda, ¿no? Porque decimos el cambio como que me vas a requerir algo, como que no me gusta cambiar, estoy bien así. Entonces, lo podemos traducir a la parte del aprendizaje. Siempre que tomemos el aprendizaje como un desafío, ya tenemos garantizada esta frase muy latina que dice que el premio está en el esfuerzo, y así es. Este esquema tiene que ver con el evento, las características del evento, cómo estamos interpretando emocional y políticamente el evento para mitigar un poquito esos márgenes y sobre todo, dos palabras que me gustaría que tuvieran en cuenta. ¿Cómo definimos el tipo de impacto? Por ejemplo, el no tener ciertas previsiones de salud en casa o no tener ciertas previsiones para desastres en casa. Bueno, el tipo de impacto va a tener que ver con la diseminación y con la velocidad. Hay impactos que son, impactos que son, se desarrollan lentamente en el tiempo. Por ejemplo, cuando uno va comiendo cada vez más, bueno, ganamos 10 kilos a lo mejor en 3 meses con la pandemia, pero hay otros que son muy rápidos, como los huracanes o como un cortocircuito o como otro tipo de cuestiones que ya sabíamos, habíamos visto el cable roto, lo vimos 10,000 veces y no hicimos absolutamente nada. Al final les voy a mandar también algunas ligas con un material de pláticas de TED para que ustedes puedan comprender cómo esto tiene una gran diversidad de impactos. Y esto que está aquí al centro es todo este esquema correlacional
que tenemos más de los peligros y de los daños. El modelo de la gestión de riesgo lo dejo para que ustedes también lo puedan ir profundizando. Gusto, vamos a contestar. Estamos otra vez manejando con distintos lenguajes esta cadena que empieza por identificar, diagnosticar, hace bien cuáles fueron los errores, a quién más puedo consultar, dónde puedo diversificar mis redes y una serie de cuestiones que pues, nos estamos apoyando en programas de la Universidad de Chicago, de la Universidad de Stanford, de Washington, sobre todo en los documentos claves de la CEPAL, de Naciones Unidas. Hay un programa específico para gestión de riesgo que en la universidad tiene distintas líneas de investigación. El manual para la evaluación de desastres es muy interesante, es de CEPAL. Aquí vemos cómo nos ayudan incluso para ir elaborando diseños de nuestros inventarios de bienes tangibles y de bienes intangibles. A veces nuestras capacidades son un inventario importantísimo para la resiliencia. Recuerden ustedes que un material muy rígido, muy cuadrado, no va a tener resiliencia. Si lo doblas, se quiebra y se destruye para siempre. No acepta flexibilidad, no acepta cambios. Y la especie no va a sobrevivir de esta manera. Necesitamos generar resiliencia. Hay un desastre, se dobla el pilar y poco a poco regresa porque tiene flexibilidad. Esta es la idea de resiliencia y esto no se puede si no vamos haciendo estos diagnósticos de fortalezas. Miren ustedes los datos en toda esta serie de documentos que les presento. Ya se me está acabando el tiempo. En América Latina, desde 2005 hasta 2013, que son estas estadísticas dadas en 2019, habla de un cuarto de personas fallecidas, pero estamos hablando de una afectación a 57 millones de personas, solo en México. Y si nosotros vemos los daños en millones, pues vemos que todos esos millones podrían destinarse previamente a infraestructura, a proyectos, en vez de gastarse en reparar algo que va a volver a tenerse que reparar nuevamente. Y luego hay una serie de estrategias que yo les dejo aquí para ir aplicando esto que se llama semaforización o triaje, que lo tienen aplicando las ciencias de la salud ya casi un siglo, y en muchas otras disciplinas y en la vida cotidiana no lo hacemos. Tú llegas con fiebre, tienes un nivel de acceso al hospital. Llegas con un ataque cardíaco, entras directo, pero esto lo tenemos que empezar a hacer en nuestras casas para más situaciones. Cuando un niño o una niña en una casa están empezando a dar signos de alerta, de abandono, de violencia, de que alguien ha abusado de ellos y no lo vemos hasta mucho tiempo después. Entonces, todas estas modelos nos ayudan muchísimo a ir catalogando y, ¿por qué no?, también a cambiar de lugar algún evento que nosotros teníamos considerado como altamente riesgoso o incierto y lo vamos colocando en otras etapas. Les dejo este modelo porque es muy importante insistir en el tema de las capacidades y de las alianzas. Y hay una serie de estos documentos en donde pueden localizar glosarios para ir definiendo y usando, haciendo sus lenguajes comunes. Voy a cerrar con estas dos gráficas en donde vemos que, como les decía, distinguimos entre peligro, daño y lo que es la percepción del riesgo. El enfoque de salud pública tiene que ver con esta fórmula, si ustedes quieren la simplifico, cómo se hace el balance entre factores protectores y factores de riesgo. Este es el enfoque de salud pública. Si tú no tienes identificados riesgos y factores de protectores, ¿cómo vas a saber cómo fortalecer unos o cómo mitigar otros? Y no podemos mantenernos en la visión de los vencidos de que todo es riesgo, todo es victimazgo, todo es vulnerabilidad. Siempre hay también factores de protección y capacidades desperdiciadas de las personas, esto que se llama la teoría de la U-Theory. Aquí vemos que la amenaza, la vulnerabilidad y las capacidades generan más o menos riesgo. Aquí tenemos donde hablamos en verde de capacidades, de factores protectores, y luego tenemos ya el nivel o el plano de los desastres y o las emergencias. Entonces, esta formulita les va a ayudar mucho
perspectiva de salud pública, no solamente ver los factores de riesgo, sino ver los factores protectores y todo el desperdicio de ese capital humano que estamos dejando acá. Simplemente para cerrar con este enfoque basado en evidencia, aquí vemos que 84% de las declaratorias de desastres tienen que ver con fenómenos hídricos. México no es un país en el que tengamos unificadas todas las situaciones, pero vemos aquí los números. Y el restante por ciento, del 100%, son fenómenos geológicos puntualmente localizados que nos permiten ya hacer lo que se llama la prospectiva. No es adivinar, no es consultar a los astros. La prospectiva es tomar en cuenta información longitudinal a lo largo del tiempo para poder prever qué es lo que puede pasar. Si ya sabemos que cada 5, cada 10 años hay este tipo de eventos, tenemos que tener la mochila de temblores en la puerta. Tenemos que tener una serie de cosas ya preparadas. Aquí les dejo estos otros dos niveles de planeación para que ustedes los consulten, lo pueden buscar en Open Access y bajar directamente del Internet. Guía metodológica, estrategias municipales de gestión integral de riesgos y desastres, y estas otras dos publicaciones de Naciones Unidas y de la región de la Organización Americana de Estados Americanos. Yo, por mi parte, esperaría realmente una retroalimentación de su parte, preguntas, consultas, y yo agradezco muchísimo que sugieran proyectos o temas específicos para poder consultar, para poder trabajar y también engancharlos en los específicos de trabajo con niños, con jóvenes, con productos y proyectos intergeneracionales, y quedo a su disposición. Graciela Staines, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta siempre.